Buenas tardes. La Biblioteca Luis Ángel Arango, la Biblioteca Nacional de Colombia y la Embajada de Bélgica en Colombia, con el apoyo del Museo Planta Moretus de Amberes, tienen el gusto de presentar la exposición El sello de Amberes, Libros Flamencos en Santa Fe durante los siglos XVI y XVII. A esta iniciativa se ha sumado también la Universidad de los Andes, que publicará un libro sobre este tema. Esta exposición reúne una selección de libros impresos en los Países Bajos meridionales durante los siglos XVI y XVII, que hacen parte de las colecciones de la Biblioteca Nacional de Colombia, de la Biblioteca Luis Ángel Arango, a los que se suman algunas publicaciones de colecciones privadas. Este material, cuya selección se agrupa en 6 ejes temáticos, constituye un testimonio de interés sobre la importancia y la diversidad de los libros flamencos que llegaron a la Nueva Granada durante estos siglos. La exposición se va a presentar de manera simultánea y complementaria en la Biblioteca Nacional y en la Biblioteca Luis Ángel Arango, y también tendrá una muestra digital para todos los interesados. Hoy tengo el gusto de presentar a Jaime Borja, a Muriel Laurent, quien fuera la curadora de la exposición, y a Daniel Montilla, quien fue co-curador de la exposición, en este conversatorio titulado De Flandes a la Nueva Granada, libros e imágenes, en el que hablarán sobre por qué y cómo circularon los libros flamencos en la Nueva Granada, cuáles eran sus contenidos y qué impacto tuvieron sus imágenes en la cultura visual de estos territorios. Bienvenidos, profesores. Voy a presentarlos. Muriel Laurent es profesora asociada del Departamento de Historia de la Universidad de los Andes, del que fue directora desde mediados de 2016 hasta diciembre de 2020. Es historiadora de la Universidad de Lovaina, con doctorado en estudios internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Ha investigado el fenómeno del contrabando en el siglo XIX, buscando aprenderlo en sus facetas económica, administrativa, judicial, regional, cultural y social. Sus otras líneas de investigación son la comunicación de la disciplina histórica mediante la historia gráfica, tema sobre el que tiene una obra, el cómic El antagonista, una historia de contrabando y color, y las relaciones económicas y culturales entre Colombia y Bélgica, principalmente a finales del siglo XIX y principios del XX. Jaime Humberto Borja es doctor en Historia de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y profesor titular del Departamento de Historia de la Universidad de los Andes en Bogotá. En la actualidad investiga acerca de problemas relacionados con las humanidades digitales, particularmente el Big Data y el Machine Learning, aplicados a la historia digital, para lo cual ha elaborado contenidos digitales de carácter cultural. Ha sido curador de varias exposiciones de arte e historia y elaborado numerosos guiones museográficos para distintos museos de Colombia. Es autor de una extensa obra entre libros, textos para educación secundaria, módulos de divulgación, recopilaciones documentales y artículos especializados para revistas y libros colectivos. Es asesor del Comité de Artes Plásticas del Banco de la República y de las colecciones coloniales del Museo de Arte Colonial. Daniel Guillermo Montilla, egresado del programa de pregrado en Historia de la Universidad de los Andes, con una monografía de grado sobre las imágenes visuales alegóricas de los frontispicios de los libros flamencos importados al Nuevo Reino de Granada. Fue asistente curatorial de la exposición El sello de Amberes que estamos presentando hoy. A los tres, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y por este conversatorio en torno a la exposición y los libros flamencos en América Latina. Gracias. Muchas gracias, Ana, por esa presentación. Sí, lo que queremos es conversar un momentico sobre la circulación de libros flamencos en el Nuevo Reino de Granada, enmarcada en este contexto de fortalecimiento y expansión del catolicismo ibérico. Nuestro interés es resolver algunas de las preguntas siguientes: el por qué y cómo circularon libros flamencos en la Nueva Granada, cuáles eran sus contenidos, y sobre todo nuestro fuerte de la discusión será qué impacto tuvieron estas imágenes en la cultura visual en estos territorios neogranadinos. Aquí en el mapa un primer elemento muy importante es esa participación de Flandes en el Imperio Español en los siglos XVI y XVII. Corresponden aproximadamente a la actual Bélgica, esos Países Bajos españoles, de Carlos V y de Felipe II en particular. Aquí, pues, este mapa nos permite ubicar Amberes, que está al norte de los Países Bajos españoles, después de que se separan
de los Países Bajos del Norte, que están aquí en este mapa. Y aquí la idea es mostrar ese imperio español con las posesiones americanas y esa conexión que hace entonces que una producción hecha en Amberes, en los Países Bajos españoles, pasando por España, llega a América. Unas palabras también inicialmente sobre esos talleres tipográficos que están ubicados en Amberes y en Bruselas, pero particularmente en Amberes es lo que muestra la exposición y es también lo que hablaremos hoy. Casas como la de Cristóbal Plantino, que se crea en 1555, es heredada por sus descendientes, por alianza los Moreto, y es conocida como la oficina plantiniana. Tenemos otra casa que es la de los hermanos Verdusen durante muchos años, también del siglo XVII y XVI y XVII, y otras casas como en esta imagen podemos ver la de los Nucio, pero hay también otras que son Bellero, Estelcio, van a ver en las próximas imágenes. Son casas en general longevas que duran varias generaciones, donde los padres pasan el taller a sus hijos, a través también de los hermanos y eventualmente de las viudas, que hacen un enlace importante en la consolidación de esas casas familiares. Lo que observamos aquí son sellos de impresión, que era la forma en que los impresores se podían distinguir entre ellos. Siempre había una máxima y una ilustración, ¿no? Aquí vemos un compás en el caso de la oficina plantiniana, un león muy común en los sellos de impresores, y unas cigüeñas también relativamente habituales en los sellos. Los talleres de Amberes y de Bruselas, pero en particular los de Amberes, son particularmente reputados por la calidad de su trabajo, la calidad en el papel que usan, la calidad de la tinta, los tipos elegantes y muy finos que están utilizando, muy trabajados, la numeración de los folios, que en los libros es particularmente importante, y en editores de menos calidad los folios se intercalan y no se puede seguir una lectura, o los capítulos se intercalan. La encuadernación también es de calidad, sea en madera, sea en cuero y en otros materiales. Una ausencia de errores ortográficos por la constante verificación por trabajadores del taller, y finalmente unos maravillosos grabados, que es a lo que nos vamos a dedicar más en esta conversación. Todo eso hacía, antes de hacerle una pregunta a Daniel, todo hacía muy atractiva la falsificación por parte de talleres ubicados en otras partes de Europa, en particular en España, también en Suiza. Conocemos algunas imitaciones. Ahorita probablemente tendremos ocasión de ver un ejemplo. Daniel, yo te quería preguntar por esos grabados, que nos hablaras un poco más de cómo se construyen, en particular en Amberes. Sí, Muriel, muchas gracias por tu pregunta. En efecto, uno de los asuntos más destacados, quizás más estudiados también, de la producción tipográfica flamenca es el perfeccionamiento de las técnicas de grabado y de impresión para la ilustración de libros. Pero más que el refinamiento de ciertas técnicas, de ciertos saberes que competen a la ilustración de los libros, es el entramado de unas redes muy extensas, redes que trascienden espacios culturales, más allá del Atlántico, Europa, América incluso, y que se componen de artistas de muy diversa índole, de obreros también, de editores de libros y de consumidores, ¿no? Porque también está el asunto del mercado, que es, bueno, es un tema importante cuando hablamos de esto, que vendría a ser en suma lo que llamamos una cultura visual, ¿no? Los grabados que se desarrollan en los Países Bajos del Sur en el siglo XVII hacen parte de este gran entramado de entendimientos compartidos en lo que respecta a significados o al uso de ciertos temas y figuras, que, como podemos ver aquí en este ejemplo muy simple, pero creo que muy diciente, trascienden distintos medios de la expresión pictórica, ¿no?
En el costado izquierdo de la imagen tenemos dos pinturas al óleo en las que aparecen las figuras alegóricas de Mercurio y Minerva o Atena, dos temas muy comunes en la producción pictórica de la época. Y en el costado derecho de la imagen tenemos un frontispicio de libros. Más adelante vamos a poder hablar en detalle acerca de estos frontispicios, en los que aparecen iteraciones más o menos idénticas a los de las pinturas, ¿verdad? Entonces estamos hablando aquí de significados compartidos que trascienden medios, ¿no? De la pintura al grabado, del grabado a la escultura y otros, que pues vale la pena ahondar un poco, y para eso ya vamos a hablar más adelante. No quisiera quitarte más tiempo de la introducción. Entonces, por favor, continúa y ya más adelante veremos en este asunto de los grabados, que es, como lo decías, fascinante y muy importante para entender la época. Sí, entonces gracias. Muy importante esa colaboración que vemos aquí entre casas editoriales y artistas, sobre la cual volveremos, y sobre entre dibujantes y pintores y grabadores, que son los que hacen el trabajo, pues, de pasar estos dibujos a la grabación. Tal vez sigo con los contenidos de los libros para terminar de ubicarnos antes de hacer preguntas un poco más precisas. Lo que quiero aquí aclarar es el contenido de los libros que se van a imprimir en Amberes, como en el resto de Europa, obviamente, pero Amberes tiene una calidad, como ya lo he dicho, pero también la particularidad de publicar una variedad de libros muy importante. Y es sobre esa diversidad que quiero insistir en este momento, para que después, cuando analicemos las imágenes, conozcamos esa gran diversidad. El primero, obviamente, es mencionar los libros religiosos, que son de una variedad increíble, desde pues Biblias, obviamente, tratados de teología, ediciones comentadas de las Sagradas Escrituras, y de ahí en adelante, pues, libros de sermones, catecismos, textos litúrgicos, ediciones de los padres de la Iglesia, manuales de confesión, de textos de derecho canónico, tratados de teología, homiliarios, toda esa cantidad de libros se publica en Amberes. Aquí tienen unos ejemplos, pero también hay sobre otras temáticas. Y ahí, pues, como lo saben, en el periodo conocido como el Renacimiento, es el momento de explosión de saberes, transformaciones en los conocimientos, de innovación y creatividad, y las fronteras entre esos saberes son bastante difíciles de identificar y distantes de las que conocemos hoy. Aquí las agrupamos para facilidades de la exposición en, pues, ciencias. Aquí está ejemplos de libros de ciencias. Tenemos de medicina, de historia natural, de botánica, cartografía y geografía, que es lo que está en la otra imagen, astronomía, matemáticas, geometría, física, pero que igual cuentan con estos frontispicios, como estamos observando aquí. Otro gran tema de los libros publicados en Amberes y Bruselas son las humanidades y letras. Muchos textos de letras latinas. Aquí los ejemplos que pusimos son de Ovidio y de Cicerón. Libros de emblemas también, que seguramente ahora hablaremos más a fondo con Jaime y con Daniel. Libros en idiomas antiguos y modernos, y sobre estos idiomas hay diccionarios, por ejemplo, y hay literatura española publicada en Amberes en forma importante. Aquí ejemplos de Quevedo y de Cervantes, todavía con estos frontispicios de los cuales hablaremos. Otra sección de los libros son los trabajos de derecho y de administración colonial. Son libros que llegaron de forma muy importante a la Nueva Granada, para las universidades, en particular la del Rosario, y de administración colonial también, porque es con estos libros que los administradores podían gestionar la colonia. Y finalmente, una palabra sobre estos libros de historia, que también son un rubro importante de la producción amberina,
sobre las guerras de Flandes, sobre los imperios de Carlos V, de Felipe II y sus diferentes sucesores. Y aquí retomo el tema que mencionaba de las falsificaciones. Aquí tenemos un ejemplo con ese libro muy conocido de Fernández de Piedrahíta, de la historia general de las conquistas del Nuevo Reino de Granada. Es una edición que se atribuye a Amberes, a la Casa Verdusen, pero que realmente fue realizada en Sevilla por Tomás López de Haro. Y aquí lo que podemos distinguir es bueno, la calidad de los grabados de la portada, pero en general era por esos grabados y por toda la calidad del libro que se podía reconocer la diferencia entre una falsificación o una imitación más bien y una obra original de Amberes. Creo que con esto termino y Daniel, entonces para empezar a darles la palabra, una primera pregunta sería por la función de la imagen en la industria editorial en función de ese contexto político y religioso para empezar. ¿Qué nos puedes decir de esto? Claro, bueno, pero creo que primero deberíamos empezar con una constatación, y es que la imagen, cualquier otra forma de manifestación artística, pues es una expresión de los imaginarios colectivos compartidos de una sociedad, ¿verdad? Esto nos remite a ese raciocinio colectivo, esos sistemas de valores, de ideas filosóficas que comparten los miembros de una colectividad en un lugar y en un momento preciso de la historia. De ahí la importancia de la imagen como fuente de investigación histórica, precisamente para reconstruir eso que llamamos un modelo cultural o una cultura, y en este caso es justamente pues la cultura del barroco español en el siglo XVII y la cultura de la sociedad colonial neogranadina. Cuando nos referimos a la imagen en el libro, pues realmente estamos hablando de un montón de géneros, a veces similares, a veces disímiles, y creo que pues lo ideal sería entonces centrarnos en un solo tipo de imágenes que seguramente los asistentes a la exposición van a encontrar muy de seguido entre los ejemplares que hemos escogido para mostrar, y son pues los frontispicios alegóricos de libros. Una gran proporción de las ediciones ilustradas producidas en los Países Bajos meridionales en el siglo XVII cuentan con frontispicios alegóricos. Y esta es una tendencia a adornar los libros con estas imágenes de página completa que funcionaban como introducción, como página titular de la obra. Es una tendencia que, bueno, ya había empezado en el siglo XVI, pero solo en el siglo XVII y a comienzos del siglo XVII, muy en parte gracias a la labor de la oficina plantiniana, pues se hace popular a través de los Países Bajos meridionales y es imitado prácticamente por todas las casas editoriales mayores. Este frontispicio que vemos aquí en pantalla, pues me parece que encapsula muy bien los elementos iconográficos, iconológicos fundamentales de los frontispicios alegóricos, y es una buena manera de empezar a explicar en qué consisten estas páginas, estas ilustraciones que nos encontramos tan de seguido en nuestros libros flamencos. Los frontispicios alegóricos comenzaron como una, digamos que innovación de la imprenta plantiniana cuando a principios del siglo XVII, como decía, estaba bajo control de Baltasar Moreto o Baltasar Moretos. El gran pintor flamenco Pedro Pablo Rubens era un amigo de la juventud de Moretus, y entre los dos tuvieron la idea de empezar a diseñar estas portadas para adornar las ediciones de lujo de la imprenta plantiniana. Lo que comenzó siendo como un adorno pictórico pronto se hizo un poco más complejo y llegó a ser estas portadas que vemos, como la que ustedes ven aquí enfrente, llegaron a ser síntesis visuales, comentarios e introducción de la obra, ¿no? Esto es lo que tienen de interesante esos frontispicios. Existe una relación, una interdependencia entre el contenido textual del libro y lo que esta imagen está representando, ¿ok?
y lo representa, como ustedes bien pueden ver, en un lenguaje que ahora nos es extraño. Tratar de descifrar los significados de estas imágenes alegóricas nos es difícil porque no contamos con los códigos de interpretación de la época. Vamos a hablar un poco al respecto en lo que sigue, pero pues quisiera dejarlos por ahora con una lectura somera de este frontispicio. En el registro inferior de la imagen tenemos la dupla protagónica, Hércules, Heracles, está conduciendo al archiduque Leopoldo Guillermo de Habsburgo por el camino hacia el Templo del Honor. ¿Ok? Este es el significado fundamental de esta imagen, en tanto que el libro que está adornando es un espejo de príncipes. Nada menos que la idea del príncipe cristiano político, uno de los manuales morales y prácticos más conocidos para los gobernantes que se haya editado en el siglo XVII. Estos son los espejos de príncipes, ¿no? Manuales para los gobernantes. Y ahí podemos entender, pues, por qué la escogencia de estas figuras alegóricas para representar justamente eso. Hércules, que desde la Edad Media, desde el Renacimiento carolingio, encarna el ideal de la virtud heroica, está guiando al príncipe por el camino escarpado hasta el Templo del Honor. ¿Okay? En esto consisten los frontispicios alegóricos. Tratan de transmitir mensajes semiocultos al lector y que se refieren al contenido de la obra. Arriba, en el registro superior del frontispicio, tenemos pues el templo, algunas figuras mitológicas, bíblicas, históricas, está Minerva, Carlos V y por ahí aparece Gedeón. Todo lo cual, digamos, ofrece un único significado y es que por el camino de la virtud, Hércules, la virtud heroica, el príncipe es exaltado. Sobre el pórtico está la inscripción, este es el camino que conduce a las estrellas. Entonces el sentido general del frontispicio es esto, ¿no? Una apoteosis. Es la elevación del príncipe por el camino de la virtud hasta los cielos. A ambos lados del camino que van a transitar los dos, está una guardia de honor compuesta por las encarnaciones alegóricas de las 7 virtudes, las 4 virtudes platónicas y las 3 teologales. Sería difícil, digamos, entender el significado compuesto de todas estas alegorías si no conociéramos los contenidos del libro y lo que significaban estas figuras para los artistas, los artífices de su momento. Decía entonces que es difícil la lectura o la interpretación de estas imágenes. Estoy seguro que los asistentes cuando las vean, pues va a ser difícil hacer un sentido de todas estas figuras extrañas. Es porque son alegorías y el sentido subyacente de estas imágenes estaba diseñado para no ser interpretado de manera tan fácil. De eso se trata la expresión alegórica. Vamos a definir entonces de qué se trata esto de la alegoría y sobre todo por qué era tan importante para el mundo occidental y para el pensamiento occidental en este siglo XVII, ¿no? Todo esto encaminado a ir a responder preguntas acerca de la función de la imagen visual en esta sociedad barroca, en esta sociedad del siglo XVII. ¿Okay? Podemos entender la alegoría usando dos acepciones separadas, pero que en últimas convergen en una única definición, y es primero la alegoría como una figura retórica, ¿verdad? Codificada por los retóricos romanos, especialmente por Quintiliano, como una metáfora extendida o una encadenación de metáforas. La metáfora es la figuración de una cosa por medio de otra. Es un sentido oculto que se esconde detrás de un sentido aparente y entonces es la labor de quien está expectando, de quien está leyendo, quien está observando, ir más allá, ver del otro lado de las cosas y dar con esos significados escondidos. Gracias, Daniel. Entonces, tal vez, Jaime, nos puedes ampliar esto que estamos escuchando y conectarlo con lo que sucede en la Nueva Granada. Sí, claro, Muriel. De hecho, estaba escuchando con atención lo que estaba mencionando ahorita Daniel y creo que hay cosas que son interesantes poderlas vincular. Porque, como ustedes han mostrado, hay un proceso en Europa interesante, digamos, estos Países Bajos católicos van a tener una grandísima presencia en la producción del libro.
Pues quisiera matizar tres contextos chiquiticos antes de mostrarles algunas imágenes para matizar algunas afirmaciones que estaba mencionando ahora Daniel. Miren, hay un primer problema interesante y es que el descubrimiento de América se da prácticamente, prácticamente en el momento en que está despegando la industria editorial. Esto hace que América sea un territorio fértil para que esa cultura letrada que se está comenzando a consolidar en Europa comience a circular en estos territorios. Creo que hay un proceso interesante a partir sobre todo de la primera mitad del siglo XVII, donde ya hay una consolidación de las imprentas europeas. Hay más de 240 sitios a finales del siglo XVI que están produciendo libros. La mayor parte de esos libros están produciendo como Muriel lo mencionaba ahora, en la región de Flandes. España no ha logrado ponerse al tono de la producción de libros del resto de Europa, y esto es uno de los contextos que hace que buena parte de los libros que ingresan a América en el siglo XVII provengan de imprentas flamencas. España no tiene ese nivel de producción. Bien, aquí habría mucha tela que cortar, pero simplemente quiero mencionar dos cosas para poderlo vincular con lo que estaba mencionando Daniel. Una es que hay una cultura letrada. Santa Fe y muchas de las ciudades del Nuevo Reino están muy lejos de Europa. Bogotá, o sea, para un habitante en Cartagena era más fácil ir a Europa que venir a Bogotá. Era 2 semanas y media a Europa, casi un mes y 5 semanas bajando a Bogotá. Esto es lo que nos comienza a plantear qué es que circulen libros en estos territorios. La circulación de libros, que un libro llegara a Bogotá, cumple un larguísimo trayecto con una infraestructura compleja para traer. Si ustedes vean estos libros, las ediciones Príncipe, que son bastante grandes, estas colecciones pesadas, todo esto entró a lomo de mula, viajando en barco por el Magdalena y luego a lomo desde los puertos, por el Camino del Carario, por Honda, hasta llegar a Bogotá. Aún así, sabemos que en la primera mitad del siglo XVII en Bogotá hay bibliotecas privadas bastante grandes. Por ejemplo, la de Castro y Vargas, que tiene alrededor más de 1000 libros. Está la de Flores de Ocariz, de Gabriel Álvarez de Velasco. Son bibliotecas privadas más o menos grandes, con un montón de libros que no son provienen de Flandes, libros que provienen de Venecia, libros que provienen de imprentas en Viena. Hay una circulación, como ahora Daniel lo contaba, de muchos lugares de Europa que se están llegando, pero obviamente imprentas católicas, porque esto es clarísimo, hay un control, no tenemos tiempo para hablar de esto, hay un control sobre el libro y hay un control sobre los contenidos de esos libros. Y esto es lo que nos pone de presente dos cosas. Hay autores neogranadinos que están publicando en Europa. Aquí no hay imprentas sino hasta después de 1720, la primera imprenta. Posiblemente hay una jesuita a finales del 17 que se sospecha. No hay muchas pruebas sobre esta existencia, pero quiero decir que esto no impide para que haya más de 120 autores neogranadinos que están publicando en Europa y en muchas de las imprentas. Ahora, si vamos a los libros flamencos, quisiera compartirles unas imágenes para que vean el otro aspecto, y lo vinculo con lo que estaba mencionando ahora Daniel. Ya Daniel habló de los frontispicios y toda esta estructura de la alegoría es central en la comprensión y en la importancia que tienen los libros, la circulación de los libros en la Nueva Granada. Esta portada que estoy presentando, que de pronto Daniel es experto en esta interpretación de frontispicios, porque esto tiene una complejidad no solamente iconográfica, sino, como él mismo lo decía ahora, de cultura visual, clásica, bíblica. O sea, esto es un compendio de elementos que se están uniendo acá. Pero quiero mencionarles esto. Por ejemplo, este libro, impreso en Flandes, es uno de los libros que va a ser muy importante en la Nueva Granada. Lo tenemos referenciado en muchos textos de autores neogranadinos, pero también sus grabados van a ser utilizados, y aquí es donde comenzamos a hablar del impacto de las imágenes, van a ser utilizados
Este libro, por ejemplo, va a ser muy utilizado para la estructuración de retablos y de pinturas en la Nueva Granada. Por ejemplo, la iglesia de San Ignacio, obviamente el libro es sobre la compañía, pero los grabados van a ser empleados para la composición de los retablos de la iglesia de San Ignacio en Bogotá. Como esto vamos a encontrar no solamente los frontispicios que mencionaba Daniel, que es uno de los temas que son fuertes, por la complejidad, estos frontispicios servían también para experiencias devocionales, para la meditación, para la reflexión, para un montón de aspectos que son novedosos en la espiritualidad del siglo XVII. También quiero mencionarles que el problema de la circulación de estos libros y de las imágenes de estos libros no se circunscribía solamente al frontispicio, sino a las imágenes que estaban dentro de los libros, pero también junto a los libros de las imprentas flamencas venían cientos, miles de grabados que eran empleados por los pintores. Voy a darles algunos ejemplos para que vean un poco el tono del asunto. Por ejemplo, este es un grabado que hace parte de un libro flamenco que con mucha seguridad los pintores neogranadinos emplearon para la producción de pinturas. Es decir, un pintor no pintaba bajo su libre inspiración, sino sobre libros y grabados que venían de estas imprentas católicas como las flamencas y que eran autorizados por la Iglesia Católica. De hecho, había un control sobre la producción de pintura, por eso son muy pocos los talleres, comillas, autorizados para producir elementos visuales. Por los testamentos de los pintores sabemos que ellos tenían libros flamencos y que tenían estos grabados que casi en una buena proporción, no todos, procedían de las imprentas, sobre todo de Amberes. Observen, por ejemplo, este otro libro, el del padre Celada, en donde el pintor utiliza un fragmento del grabado. Esto es una portada de un libro, o sea, hace parte de una portada del libro, no es una imagen interior, sino al lado de los frontispicios también hay imágenes que adornan. Utiliza un fragmento de la imagen para pintar, para hacer una pintura por encargo, en este caso un tema del Antiguo Testamento. Y con los elementos incluidos en los libros también encontramos una circulación, como decía un momento, de cientos de grabados. Una buena proporción de los grabados proceden de los talleres de los talleres católicos de Flandes. Esta imagen, por ejemplo, es muy común. Esta es la imagen del regreso de Egipto, la Sagrada Familia regresando de Egipto, donde con toda claridad es una de las más comunes. Estas imágenes no solamente servían para reproducir pinturas, sino también servían como objetos devocionales. Estos grabados, tamaño grande, por lo general, muchas veces los coloreaban y servían para decorar los interiores de las casas. Eran objetos no solamente devocionales, sino también objetos de decoración. Quisiera dar unos cuantos ejemplos y con esto cierro mi intervención para poder conversar un poco con Muriel y con Daniel. Quisiera emplear algunos ejemplos de la colección del banco. No solamente, y con esto quiero decir, no solamente los libros que proceden de Flandes son los que inspiran grabados. Hay libros que vienen de Alemania, hay libros que provienen, por ejemplo, viene de Colonia, es muy importante, el mundo simbólico de Picinelli, que inspira, de allí se toma el grabado para la elaboración de la custodia, que conocemos hoy como la lechuga. Es decir, las procedencias son diversas. Una buena parte procede del mundo flamenco. Tres ejemplos, por ejemplo, estas pinturas que les voy a mostrar están en la colección del banco, simplemente por tomar una colección y mostrar las diferentes procedencias. No los hemos proporcionado, pero observen, por ejemplo, la similitud que existe entre este grabado de Bosterman flamenco del siglo XVII con una pintura que procede del taller de la Figueroa. Por ejemplo, en el testamento de Gaspar
menciona que él tenía alrededor de 1500 grabados, o sea, tenía un montón de grabados, y muy seguramente de ellos la mayor parte de procedencia. Ahí tenemos un muy buen ejemplo de lo que es un grabado y la producción de una pintura del taller. Ustedes pueden notar que esta pintura tiene varias manos, diferentes tipos de pintura, pero con toda seguridad procede de esta perspectiva. Otra pintura de Vázquez, también sobre un grabado de procedencia flamenca, que es un interior, una sagrada familia, ¿no? 5 señores, que se denomina el tema. Una pintura posiblemente de Acero de la Cruz, también de la primera mitad del siglo XVII, sobre un grabado flamenco. Ustedes pueden dar cuenta que es muy similar la composición, sigue muy de cerca al grabado. Esto nos pone de presente la importancia de la circulación de estos libros y de estos grabados, de las imprentas. Aquí no es hablar tanto de libros, sino de las imprentas flamencas en el nuevo Reino de Granada. Pero al mismo tiempo hay una proporción quizás un poco más pequeña, es un trabajo que está, una investigación que está por hacer, de grabados que proceden de otros lugares. Siguiendo ejemplos de la colección del banco, quisiera mostrar, por ejemplo, grabados de origen alemán, calidades distintas, perspectivas distintas, pero sobre todo de la región católica alemana. Y estos son de procedencia un poco más tardía, esto ya es siglo XVIII. Por ejemplo, de origen centroeuropeo, posiblemente austriaco, que también se emplea para la producción, también del siglo XVIII. Entonces podemos decir en una primera instancia que, comillas, el dominio de la circulación de impresos que vienen de editoriales, de imprentas flamencas, está más centrado en el siglo XVII, y en el siglo XVIII ya comenzamos a ver, claro, esto tiene mucho que ver con las reformas borbónicas, otro tipo de producción. Teniendo en cuenta lo que les he contado y oyendo lo que estaba mencionando Daniel, yo quisiera preguntarles, ustedes pueden dar cuenta que tenemos muchos tipos de imagen, muchos, o sea, frontispicios es quizás la imagen más compleja. Daniel, bajo lo que tú has investigado y lo que has revisado, ¿tú crees que el público en general estaba preparado para entender la complejidad de una alegoría? ¿Cuáles serían los públicos que recepcionan este tipo de producción? Incluso esta pregunta se la puedo también vincular a lo que había presentado Muriel, a ese contexto grande que había, porque hay una importación de libros. La pregunta es, ¿esos libros a quién van dirigidos? Y sobre todo, en tu experiencia, estas alegorías que son muy complejas, ¿qué tipo de público tenían? Sí, bueno, de entrada, cuando hablamos de circulación transatlántica de estas imágenes, es realmente difícil poder apreciar si el público americano neogranadino contaba con los mismos códigos de interpretación respecto a estas imágenes. No lo podemos saber, pero del lado europeo tenemos que, a pesar de que se ve, y en efecto es muy variada y muy rica esta producción iconográfica, las formas de representar lo que estaba, digamos, autorizado de representarse, las formas de crear estas imágenes, estaba acotada, estaba determinada por tratados, estaba determinada por determinaciones que emanaban de la iglesia, de la monarquía. Entonces estas iconografías, digamos que tienen un acervo de significados comprendido por un público europeo, un público letrado europeo, que ha conocido estos tratados de la imagen, como el de Ripa, por ejemplo, y sabe que estas alegorías tienen un significado preciso. Y los artistas se adhieren a estos tratados para, pues, representar en sus imágenes los temas que ellos quieren expresar. Entonces es una producción gráfica codificada, digamos, acotada por parámetros, que no podemos estar tan seguros si en América se leían o se apropiaban estas imágenes de la misma manera. Yo quería aprovechar lo que habías, lo que nos dijiste sobre ese consumo de libros en América, para un poco contarles qué encontramos justamente en estas portadas y en estos libros como evidencias de ese uso y de ese consumo del libro y de quién los consume, ¿no?
encontramos libros, pues en particular me refiero aquí a los de Amberes y de Bruselas, muchas referencias a la ubicación de esos libros en bibliotecas de órdenes religiosas, de la Compañía de Jesús, del Convento de San Francisco, están las anotaciones a mano de pertenencia, de los agustinos, de los capuchinos, del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, en particular en este caso, libros religiosos obviamente y de derecho. En los otros también la mayoría son libros religiosos, pero también otros libros de literatura los encontramos. Finalmente en la Orden Dominicana también tenían libros. Entonces, un primer consumidor de libros, digamos, y de imágenes son obviamente los frailes en estos conventos, en estas órdenes religiosas, en esas librerías que eran esas bibliotecas de la época. Es menos claro, obviamente, el uso y la lectura por parte de mujeres, de conventos de monjas. No están las evidencias o no las hemos encontrado. Los que firman, y a veces firman no solamente en la biblioteca como dueña, sino un fraile en particular, ¿no?, que usa esos libros, también catedráticos y rectores de las universidades o de la Universidad del Rosario en particular. Y una serie de libros también son de consumo para abogados y oficiales de la corona, oficiales españoles. Ya más estos, en el caso de los libros de derecho, de ciencias o de administración de las colonias. Eso entonces, para ampliar un poco lo que decía Jaime sobre ese consumo, de quién consume, qué sabemos de eso, tenemos evidencias del consumo en Santa Fe, en Cartagena, en Tunja en particular, en esos libros flamencos, pero también en pueblos. Vemos que hay curas de pueblos que poseen algunos de estas obras. Y aquí me quiero referir tal vez a un tema que al inicio planteó Jaime, planteé yo, es el de la revisión de los libros. No circulaban todos los libros posibles, por ejemplo, no llegaba casi lo que estaba publicado en las partes protestantes. Y aquí lo que tenemos en uno de esos libros es una indicación del expurgo realizado por Fray Diego Barroso, que indica que el libro fue revisado y que estamos seguros que los pedazos eventualmente no dignos de lectura eran tachados. Eso hay evidencias de ello, ¿no? Eso por un lado, y en el otro ejemplo es pues todo el detalle de la indicación de a quién perteneció el libro, cuándo fue vendido. A veces hay indicaciones incluso del precio de estos libros, a qué precio lo compré, a qué precio lo vendí, a quién lo compré, a quién lo vendí. No son muchos, ¿no?, esos casos, pero sí vemos marcas, digamos, de los autores en esos libros flamencos, que no nos dicen mucho de cómo leían esos libros, ¿no?, de cómo los usaban. Eso diría por ahora. Sí, de hecho, esto es bastante interesante ver la cultura, no solamente la circulación de libros que vienen de una región, que como decía, tenemos que ver también que no es la única, es una región que produce, que está a la vanguardia en Europa de la producción de libros y sobre todo para el mundo católico es muy importante estos libros que proceden bajo unos estándares de control muy estrictos, con imprimatur, con una serie de paratextos, con una serie de permisos. Y me parece interesante dos cosas. Tendría unas preguntas también para los dos. Y estarían vinculadas con lo siguiente. A Daniel le preguntaría, ¿has encontrado en la investigación o en la revisión que ustedes hicieron imágenes expurgadas? Porque el expurgo no se daba solamente sobre el contenido de los libros, como Muriel bien lo indica. De hecho, en las bibliotecas, en la Luis Ángel Arango, en la Biblioteca Nacional, en la Biblioteca del Rosario, en la Colonial de la Javeriana, encontramos un montón de libros, incluso autores como Erasmo de Rotterdam, a propósito de autores flamencos, libros que estaban censurados, que uno pensaría que estaban completamente, no, simplemente tacha
pasan una línea y se parte de la buena fe que el buen católico no va a leer la línea que tiene una tenue línea por encima. La pregunta es, Daniel, ¿hay imágenes censuradas? ¿Has encontrado frontispicios que tienen censura? Y a Muriel también le tendría una pregunta a propósito de lo que estaba mencionando, y porque creo que parte de lo que permite ver las portadas de los libros es no solamente la circulación de públicos, sino también los usos del libro. El ejemplo que estabas mostrando es interesante, son libros del siglo XVII con anotaciones en el siglo XVIII. Entonces son libros cuya duración es larguísima, o sea, son libros que están en un uso que se introducen en algún momento del siglo XVII y 100 años, 150 años después se siguen comentando. Yo no sé si han encontrado también casos del siglo XIX, o sea, incrustaciones, fechas, elementos del siglo XIX sobre estos textos. Una pregunta que les establezco a los dos con el trabajo que han elaborado. Bien, pues no hemos encontrado frontispicios con indicios de censura. Se ha propuesto que las estampas de los libros, las imágenes de los libros, no estaban sujetas a controles tan rigurosos como imágenes que estaban exhibidas en espacios más públicos, como por ejemplo, digamos, esculturas, cosas que estaban hechas para que, digamos, el pueblo llano, el público amplio las pudiera observar. Según esta explicación que se ha ofrecido para la falta, digamos, de control a las estampas de los libros provenientes de Flandes, que son los que hemos podido revisar, pues digamos que un público letrado, erudito, que consume estos libros editados, que por cierto, estos libros adornados con imágenes, que por cierto son ediciones más costosas, más prohibitivas, pues esos contenidos, digamos que no estaban tan bajo el rigor del control inquisitorial como las imágenes públicas. Pero no has encontrado, por ejemplo, yo he visto en otros tipos de libros que recortaban las imágenes. No necesariamente frontispicios, pero por ejemplo, algunas imágenes interiores las recortaban. O recortaban el pedazo que no se quería que se... Eso iba a decir, pero sí que frontispicios no, pero sí hemos encontrado emblemas cortados. Lo que pasa es que tal vez no hemos pensado que eran recientes, sino antiguos, no del siglo XVII o XVI o XVIII, sino del siglo XIX o XX, pero sí hay emblemas cortados y sellos de impresores. Pero tampoco podemos sí, saber si, no podemos saber si este emblema que ha sido recortado fue por censura inquisitorial, exacto. Porque, por ejemplo, encontramos muchos recortes en el Imago, es un libro de emblemas jesuita, el mismo libro que presentaba Jaime ahora, entonces pues no hay por qué pensar que se tratara de censura. Entonces es difícil determinar eso en estos casos, pero pues cuando son libros devocionales como el Imago que mostraba Jaime y hay estos recortes, pues digamos que es difícil pensar que se tratara de una censura inquisitorial. Quería añadir ahí algo también, que es pues, la evidencia de pertenencia a varios dueños o a dueños institucionales y a dueños personales, digamos. Eso se encuentra y sobre varios siglos, años, lo que hace, por ejemplo, que los precios son muy difíciles de saber que si eso era caro o no. Hay un catálogo, ¿no?, que estamos terminando, que mostrará muchos más ejemplos de eso. ¿Qué más quería decir ahí? No, ya. Sí. Que hay anotaciones en los libros, no solamente en las portadas sobre dueños y expurgos, etcétera, sino dentro de los libros sobre, Jaime preguntaba eso, sobre el uso. Uno ve que los dueños subrayan, o los usuarios al menos, subrayan los libros y hacen comentarios de lo que les interesa, ¿no? Estoy pensando en uno justamente de Ovidio. Hay esas evidencias que claramente son de la época, no son del siglo XX, porque son en latín, entonces claramente un uso en ese momento. Y he podido retrasar sobre algo que mirabas decías cuando hay fechas en esos libros,
a veces es muy corto el tiempo entre la llegada la publicación del libro, su llegada y la anotación con alguna fecha. Pero desafortunadamente para nosotros, la mayoría de personas que dejan la anotación no dicen qué año fue, ¿sí? Pero cuando hay ese dato, uno ve que puede ser muy rápido. Pues muy rápido me refiero a 10 años, 15 años, ¿no? No estoy hablando de meses, sino de años. Sí, de hecho, también quería hacer un par de comentarios con respecto a lo que ustedes acaban de mencionar, que también creo que puede poner en contexto aspectos de la cultura colonial en neogranadina, y cuando hablábamos de la circulación del libro, que aquí no, el problema no es entre la circulación de libros flamencos y sus imágenes, sino es en general la circulación del libro. Hay dos aspectos que me llaman la atención. Uno, las imágenes que usted estaba mostrando ahora, la presencia de Alciato, que es uno de los libros de emblemas, y creo, no sé ustedes qué habrán encontrado, pero creo que es uno de los autores cuyo privilegio está en ser publicado en Amberes. Hay ediciones de otros lugares, pero creo que esto es bien interesante ver la circulación, sobre todo reconocido hoy día como el padre creador de la emblemática. Eh, Curiosamente, la Nueva Granada no es un territorio donde se desarrolle cultura visual tan emblemática, que también me llama mucho la atención lo que mencionaba Daniel. No sé si quieres hablar un poco de esto, porque curiosamente, por lo menos en las artes visuales, en la producción visual, en el nuevo Reino de Granada existe muy poca pintura emblemática, pero sí encontramos un montón de emblemas en la otra producción de imágenes, que son las imágenes narradas. Yo lo que alcanzo a ver con lo que conozco de esta cultura colonial es que hay poca producción de alegoría pintada, pero sí mucha producción de imágenes en sermonarios. Quiero decir, porque es que la producción de imágenes no solamente es la que se pinta, sino también la que se narra. Uno ve un montón de autores neogranadinos, al menos tenemos unos 6, 7, montón, no, pero sí unos 6, 7 autores tempranos del siglo XVII, que producen sermones. Muchos de ellos, la mayor parte de ellos se publican en imprentas en Europa, pero están empleando muchas de estas alegorías como inspiración, de estos frontispicios para la producción de sermones. Les quería preguntar, ¿han encontrado sermonarios o este tipo de elementos vinculados? Porque incluso el ejercicio es al contrario. Libros como el de Alciato, que tiene imágenes, son empleadas para producir sermones. Es decir, los emblemas se meditan, se reflexionan y sirven para producir artefactos de imágenes narradas, es decir, muy vinculado con el sermonario. Quería preguntarles, ¿han encontrado sermonarios salidos de las imprentas flamencas? En el material que hemos podido revisar, no. Y es cierto que, pues, la literatura emblemática, bueno, primero, ¿qué es un emblema, no? Un emblema es una imagen alegórica que viene acompañada de un texto explicativo que hace referencia a esa imagen o a una idea usualmente moral, ¿no? Una idea moralizante, y esta es la función fundamental del emblema. Es cierto que, digamos, como préstamos referenciales iconográficos, el caso del imago para los retablos de esta iglesia, pero más allá, pues no podría yo decir a ciencia cierta que estos emblemas se utilizaron como si en Europa, digamos, en la educación retórica o que usaban, por ejemplo, los jesuitas con estos emblemas de meditar o de componer los poemas que acompañaban las imágenes con solo ver las imágenes. Realmente no lo sé, o sea, no podría dar un testimonio cierto acerca de si podemos encontrar sermonarios que utilizan los emblemas de manera didáctica o devocional, digamos, edificante. No lo podría decir. No lo hemos visto con Muriel. Muriel, tengo yo una pregunta de tu primera intervención que me llamó la atención, que es un detalle que no conocía. El libro Piedrahíta es uno de los ejemplos de autores coloniales neogranadinos que publicaron en imprentas flamencas. Estabas mencionando que el libro no se publicó, o sea, que está con sello flamenco, pero se publicó en España. ¿Nos puedes contar un poquito de eso? Me parece un detalle curioso. Hemos encontrado como 3 casos de esos, pues este en España y otro en Suiza, que ya diré porque se refiere a otro tipo de imitación, lo digo después. En este caso, pues es conocido como flamenco y de Verdusen, y es como una de las
publicaciones aquí más conocidas de Amberes, y resulta que hay investigaciones que evidencian que no lo sería, y de hecho no lo dice en la portada o en el frontispicio, en las primeras páginas, no lo dice, es conocido como, pero es aparentemente producido en España, pero con todas las características y en parte la calidad del trabajo amberino, que es lo que le permitió pasar desapercibido por mucho tiempo. Y como este mundo, Flandes y España eran interconectados, pues había una circulación ahí, esa posibilidad, digamos, se daba con cierta facilidad. El otro caso que hemos encontrado, pues un solo libro, ¿no? Publicado en Suiza por un editor protestante, pero no es un libro protestante, son sermones. Daniel, no me acuerdo del padre Bourdaloue, de un padre francés, sí. publicado en Suiza, pero escondido debajo del manto de como si fuera un editor amberino, para que no fuera perseguido como editor por la censura. Recurrían a esto de decirse flamencos para ser garantizados, como tú decías al principio, como católicos, y no ser ni siquiera potencialmente pensados como protestantes. Entonces encontramos como estas dos opciones: la imitación, pues la falsificación por evitar la censura protestante, pues católica contra lo protestante, y la otra por la calidad, ¿sí? Porque la primera es más por la calidad. ¿Qué tiene que ver la calidad? ¿La calidad de qué? ¿La calidad de impresión? ¿La De la calidad impresión de...? flamenca, de la impresión ¿Qué flamenca. características tenía la impresión flamenca con respecto a otras impresiones? Pues como lo comentaba al principio, ¿no? La revisión por varios lectores que permitía evacuar el máximo de errores ortográficos. Son muy escasos los errores. La encuadernación es tan revisada que hace que no hay inversiones de páginas, que tú has podido notar que a veces la página 3 no es la 3, sino que está en el lugar 5 y está invertida por los folios y los cuadernillos, ¿no? Obviamente. Los tipos son de una calidad que mucho mejor a veces que la imprenta del 19, que es otra que conozco, otra impresión que conozco, ¿cierto? Es de mejor calidad la impresión de libros flamencos del 19 que ciertas impresiones de periódicos del 19 de acá, por la calidad de los tipos, que no se dañan, que no pierde la P su patica, por ejemplo. La calidad del papel, la calidad de los grabados por grabadores y dibujantes flamencos. Entonces, todo eso hacía una calidad de libro que no necesariamente, pues a veces era un poco más caro, porque esa calidad permitía vender más caro, y por eso la necesidad o la intención de imitar, ¿no? Esa calidad, de pasar por flamenco. Esa imitación de calidad se ve en el siglo XVIII. Hace un rato yo cuando hablaba, yo les decía que tenía la sensación, por lo menos siguiéndole el ritmo a los grabados que se utilizan para las pinturas, que el periodo de oro de la producción, como sensación, no porque lo haya investigado, de la producción de grabados que se utilizan para la pintura es del siglo XVII. El siglo XVIII ya uno comienza a notar una diversificación de grabados que proceden de otros lugares, un poco centroeuropeo, por ejemplo, es fuerte. Incluso esto tiene que ver también con la circulación de comunidades religiosas, por ejemplo, jesuitas, que va a ser la comunidad religiosa más fuerte y más presente. La llegada de jesuitas del centro de Europa aquí al territorio, lo que actualmente es Polonia, lo que actualmente es Eslovenia, etcétera, etcétera, vienen también acompañadas con producción de grabados que vienen de estas regiones centroeuropeas. ¿Pasaría lo mismo con los libros flamencos? ¿Ustedes encuentran libros flamencos del siglo XVIII en la misma proporción que libros flamencos en el Nuevo Reino de Granada del siglo XVII? ¿Cómo los proporcionarían? La verdad es que nosotros hemos mirado sobre todo o exclusivamente los del 16 y del 17, entonces no te sé hablar mucho de los del 18, que sí hay muchos, pero no los hemos revisado. Lo que vemos son ¿Por qué no los incluyeron? porque había demasiados.
porque con los del 17 y 18 ya tenemos, Daniel, ayúdame con los números, pero nada más que investigar los de la Biblioteca Nacional más los de la Biblioteca Luis Ángel Arango del 16 y 17 nos daba unas cifras que no tengo en mente. Daniel, ¿tú las tienes en mente? Fácilmente más de 500 ejemplares, creo yo. Con- Justamente decidimos cortar y quitar el 18 porque había demasiados libros sumados los del 18. Y entonces para poder mostrar pues, la diversidad, que es lo que queríamos, nos quedamos Sí. 16 y 17. Igual creo que lo que se refiere Jaime con los libros del siglo XVIII, yo no creo tanto que haya una disminución de la influencia de los Países Bajos del Sur como gran centro tipográfico del norte de Europa, como si el hecho de que fue durante el siglo XVII que muchas de estas casas empezaron a expandirse, a cerrar tratos con la iglesia y pues a crecer inusitadamente. Está el desarrollo de nuevas técnicas para la impresión, perdón, para la ilustración de los libros. Entonces se tiende a hablar, creo yo, del siglo XVII como pues el siglo de oro de esta industria tipográfica flamenca, no tanto queriendo decir que en el 18 su importancia pasa a un segundo plano en comparación con otros centros tipográficos de Europa, aunque sin duda ya para el siglo XIX, digamos que el mercado, me parece a mí, la producción de libros se ha diversificado, como lo decía Jaime, ya no depende en el norte de Europa tanto de los Países Bajos del sur, es decir, como ese monopolio, especialmente de las grandes casas de Verdusen, de la imprenta plantiniana, empieza a cesar ya en el siglo XIX. Bueno, y pasa otra cosa, ¿no? Que justificó nuestro corte en 1713, y es que se acaba la Casa de Habsburgo española y pasa a la austriaca. Entonces ahí nosotros nos quedamos y no investigamos esos libros, pero hay algunos pues también fantásticos. Sí, y además también corresponde con un periodo donde la corona se vuelve mucho más flexible con los libros, con las censuras a los libros en la misma España, ¿no? Entonces la industria tipográfica también en España comienza a crecer, especialmente en el siglo XVIII. Creo que eso es un detalle que también es significativo. Y mal que bien la aparición de las imprentas en estos territorios, también yo creo que eso comienza a cubrir ciertos vacíos de importación, ¿no? Claro, de ahí a que los autores neogranadinos comiencen a publicar aquí con una única imprenta, eh, es un poco difícil, pero creo que hace más fenómeno del siglo XIX, que ya es otro tema. Pero sí, porque digamos la escasez de imprenta, el tema que creo que es interesante aquí es que la no presencia de imprenta no implica que haya una cultura erudita. Lo que ustedes han mostrado con esta circulación tan increíble de libros es que hay una cultura erudita muy fuerte con autores que publican fuera. Me parece curioso que no hayan identificado más allá de Piedreta. Por lo menos yo en mis investigaciones he encontrado más de 180 autores neogranadinos que publican antes de 1740, por ponerle una fecha, o sea, momento en que está comenzando a desarrollarse la imprenta. 180 autores que escriben me parece que es un montón. Uno los identifica muchos publicando en España, otros en Venecia. Me parece curioso que debido al volumen de libros que vienen de Amberes, sean muy pocos los autores que publican en Amberes o en las imprentas en general flamencas. ¿Ustedes han encontrado algún otro autor neogranadino? No lo sé, yo me acuerdo que lo conversamos en un momento, tú me pasaste nombres y no afloraron. Lo que sí, al contrario, perseguimos un poco por insistencia mía, son los autores flamencos, o sea, los científicos flamencos, los autores de Flandes, publicados ahí y que encontramos acá. ¿Sí? Hicimos como tal vez a la inversa, centrarnos en lo flamenco, aquí que tanta presencia tenían aquí esos científicos o esos religiosos que tanto circularon sus trabajos aquí. Y eso sí lo encontramos, no nos centramos tanto en lo contrario, que tanto los neogranadinos se publicaban allá, pero seguramente los hay. De hecho, Jaime, tal vez
eso es una invitación que podemos hacer para cerrar. Uno de nuestros objetivos con Daniel fue, y con las bibliotecas, tanto la Luis Ángel como la Biblioteca Nacional, es como mostrar ese patrimonio y esos documentos, esos libros que están ahí para generar una serie de investigaciones sobre ellos, porque no solamente están los que nosotros mostramos en la exposición y en el catálogo, sino muchos más que ameritan ser investigados solos o con los de Salamanca, los de Lyon, los de otros lados, ¿cierto? De Italia, Los de franceses. Alemania, de Francia, de España, como coger esto o solamente los flamencos o todos juntos persiguiendo otras cosas que las que nosotros perseguimos, que fueron finalmente, pues tal vez superficial no es la palabra, pero es justamente para realizar, para hacer un abrebocas para otras investigaciones más de fondo. Y esa podría Claro, ser sí. una, perseguir los autores neogranadinos en esas imprentas. ¿Y cuáles privilegiaron? Si las flamencas por alguna razón o no. Daniel, ibas a completar algo ahí. Sí, no, solamente, claro, o sea, esto es un material que tiene un potencial de investigación enorme para futuros investigadores. Y solo añadir el hecho de que es un trabajo que se ha venido adelantando ya en México, para el caso del virreinato, y en Perú, distintos autores, distintos historiadores que ya se han dedicado con mucho juicio a escarbar las colecciones de los libros flamencos y no flamencos de este periodo. Entonces, la posibilidad de hacer trabajo colaborativo con estos académicos de otros territorios coloniales de América, teniendo nosotros nuestras colecciones, digamos que prácticamente intactas aún, pues es algo bastante promisorio, ¿no? Es algo que vale la pena seguir trabajando y en ese sentido la exposición es un abono para que otros se interesen y, y empiecen a abrir nuevas líneas de investigación, que hay muchas posibles. Claro, por motivos logísticos y de tiempo no nos fue posible querer incluir todo lo que queríamos incluir, pero ahí está. Ahí está y muy bien conservado, por cierto, muy bien custodiado por las bibliotecas. Y eso, claro, justamente, es la posibilidad de continuar con la investigación que seguramente vendrá. Sí, de hecho, era una inquietud, yo creo que ya no sé cuánto estamos de tiempo, pero hay una pregunta, tenía dos inquietudes que creo que nos ayudan como a conversar los puntos de vista que hemos tratado de manejar. Una de ellas tiene que ver precisamente con esto de comparar con la producción de otros lugares. Ustedes lograron poner digamos, en el catálogo, hay un artículo de estos temas pensados en Nueva España, y creo que es interesante comenzar a ver proporcionalmente, no cantidad de libros, porque la riqueza de allá no se compara con la pobreza de acá, colonial, y con los volúmenes de importación y, digamos, la misma conformación de una corte virreinal ya está generando un tipo de cultura erudita muy distinta. Pero sí es interesante ver la producción historiográfica, ¿m? Porque creo que aquí se está comenzando a desarrollar, bueno, ya hay una tradición de trabajar sobre cultura libresca y el libro como tema, pero nos hace falta, como dice Daniel, un larguísimo recorrido. Uno todavía, la bibliografía de investigación sobre el consumo del libro colonial sigue siendo escaso. Tenemos muchos vacíos y creo que ustedes han hecho con esta investigación y con esta exposición es comenzar a abrir, mostrar no solamente lo belga, y sería la segunda inquietud, uno lo comparaba y la segunda, eh, a mí lo que me interesa, lo que me parece increíble, es este mundo global, colonial, que a veces nos muestran una cultura colonial chiquita, cerrada, católica, conservadora, española, y cuando uno se mete en las bibliotecas, comienza a encontrar este mundo de libros publicados en cientos de sitios, que la pregunta no es solamente de dónde fueron publicados, sino es la pregunta por el comercio, por las redes, por gente que encarga esos libros, porque estos libros se daban por encargo. Por ejemplo, los jesuitas tenían, uno de sus cargos era pedir libros. Había un par de personajes, de hecho los provinciales se iban a veces creo que era cada 7 años, a comprar libros por Europa. Entonces recorrían, eso eran los provisores de libros,
la provincia los pagaba para que durante un año recorrieran ciudades comprando libros que luego traían en grandes proporciones para nutrir las bibliotecas de los colegios. Entonces creo que tenemos un montón de temas. Me llama mucho la atención esta cultura global. En una biblioteca encontramos una experiencia del comercio global. Y creo que verlo, lo amberino, verlo flamenco, es uno de esos casos. No sé, a Muriel como belga sentirá un poco de orgullo ver esa influencia porque uno no lo sospecharía como la cultura belga actual pudo haber tenido un impacto en la cultura colonial nuestra. Serían como temas muy separados, ¿no? Ajá. Sí, pues de hecho es extraño hablar de belga cuando es flamenco, ¿no? Sí, Choca un poquito, pero sin sí, duda sí, es como belga sí es el patrimonio nuestro que está aquí, que circuló, que se conoció. De hecho, hay publicaciones también, para no quedarnos solamente en Amberes y Bruselas, de Lovaina, que era un centro, tú lo sabes, una sí. universidad fundada en 1425, importantísima. Muchos teólogos y científicos de Lovaina publican sus libros en Amberes y son exportados acá y fueron exportados acá y conocidos y leídos acá. Pero también de Lieja, quería decir que era un principado en esa época. Hay libros publicados en Lieja, pero ya más del siglo XVIII, efectivamente. Lo que me gustaría como subrayar es, tenemos la tendencia acá, y me voy a poner como tenemos, como que me incluyo, de quejarnos de que es tan poco conocido la Nueva Granada y tampoco se ha hecho, y creo que es una virtud, pues, que debemos usarla como virtud para justamente ver todo lo que todavía podemos trabajar como materiales que están guardados en las bibliotecas, preguntas que nos podemos hacer y seguir haciendo, aprovechando que otros ya han empezado a mirarlo en otros lados y nosotros hacernos preguntas a partir de eso y sobre un material pues, todavía no conocido. Y además añadiría que cuando al leer el trabajo se llama César Manrique, el que trabajó este tema para la Nueva España, uno puede detectar libros que en la Nueva España, perdón, fueron importantes, que aquí no están tan presentes, o al revés, otras ediciones muy importantes o libros importantes que están aquí en muchas ediciones y que no están allá. Entonces habría que hacer ese trabajo más serio, digamos, de ver si hay algunos autores más leídos acá, algunos pues, científicos o teólogos más conocidos, más leídos que en otros lados. Pues eso es una beta para estudiar. ¿Qué otras cosas? Y todo está, pues un tema que se puede trabajar también mucho, creo yo, son los grabadores y esos artistas flamencos de ese periodo, ¿no? Que es una riqueza increíble. Pues tenemos pinturas de Rubens que sirvieron para grabados. Rubens es conocido como pintor, pero no tanto como por haber hecho unas imágenes tan chiquitas que fueron grabadas. Daniel está que dice algo. No, Rubens y tantos otros grandes artistas que se conocen principalmente por la pintura, pero es totalmente cierto lo que dices. Esta faceta como dibujantes y como miembros, digamos, de este gran emporio editorial es poco conocida. Y sin embargo, uno puede llenar volúmenes con láminas dibujadas por Rubens, por Van Dyck y por otros grandes pintores flamencos. Como dices, hasta ahora se conocían únicamente como pintores, pero que pues el oficio de la pintura y las artes gráficas en este periodo es algo, digamos, que se comparte todo con todo, ¿no? Sí, y creo que ya para finalizar, creo que eso es precisamente lo que nos pone de presente una cultura colonial extendida, ¿no? O sea, con una cantidad de vínculos hacia otras regiones, eh, curiosamente no hacia adentro de la misma América colonial. O sea, no hay vínculos con... es curioso no encontrar libros impresos en Lima o libros impresos en México, son escasos proporcionalmente. Creo que va creando un poco lo que va a ser América en el futuro,
pero sí, de todos modos, creo que es interesante ver estas redes, este mundo global, ¿no? Vinculado con, como decía ahorita Daniel, con pintores, con libros, con grabados, y creo que eso es como un punto conclusivo para ver el tamaño Sí, de lo que hay. Por eso, gracias por ese comentario, porque por eso quise poner ese mapa que no, pues seguramente no es el mejor, pero que nos permite conectar, ¿no? España con América y con Flandes y tantos otros lugares también que aparecían ahí, ¿no? España, Italia, perdón, para pensar esa globalización en tiempos españoles. Uh-huh. Y pues muchas gracias, Jaime, por esa conversación y esas preguntas tan agudas que nos haces. No, ustedes, su trabajo es increíble, el trabajo que hicieron con la exposición, con el catálogo, la investigación que hicieron es muy, muy chévere. Y creo que yo vengo trabajando hace poco de tiempo estos temas de cultura libresca, pero de ustedes es muy interesante. Creo que eso abre un montón de perspectivas para comenzar a pensarnos. Muchas gracias y muchas gracias a las bibliotecas que nos permitieron hacer eso y seguirlo divulgando. Muchas gracias, Muriel, muchas gracias, Daniel y Jaime, por esta conversación y gracias a todos ustedes que nos acompañaron hoy en esta charla. Recuerden que los esperamos en las exposiciones que estarán abiertas en la Biblioteca Nacional y en la Biblioteca Luis Ángel Arango. Son exposiciones complementarias que van a estar expuestas en ambas salas de forma distinta. Esta charla, además, se va a retransmitir a través de las páginas de Facebook de la Biblioteca Luis Ángel Arango y de la Biblioteca Nacional de Colombia y del canal YouTube de Banrep Cultural para los que estén interesados en volverla a ver. Además, los invitamos también a ver en nuestra página y en la página de la Biblioteca Nacional la versión digital de la exposición. Muchas gracias a todos y los esperamos allá.